Llama mucho la atención cierta manera de descontar del sueldo unos créditos o unos avances que son ofrecidos inclusive en el sistema de cajero automático. La compra de carteras de créditos por parte del BNF desnuda un posible inconveniente en base al descuento total del sueldo. O sea, vos te vas y te descuentan completamente en el momento de extraer el dinero y hay gente que tiene cero en su cuenta. Ayer contábamos una denuncia específica. Está Fernanda con los detalles de autoridades del Banco Nacional de Fomento para las explicaciones correspondientes de qué es lo que pudo haber pasado. Adelante, Fernanda. ¿Qué tal, Mercedes? Un saludo también para Alexis y toda la teleaudiencia. Así como lo estaban diciendo, y lo más preocupante, la razón por la cual llegamos el día de hoy hasta el Banco Nacional de Fomento se da, ¿por qué? Porque son varias ya las denuncias que se van reiterando. El caso de ayer de la señorita Susana era tan solo uno de varios que nos estuvieron comentando. Van al banco o van a intentar retirar el salario y se encuentran con la sorpresa de que el 100% de este salario fue debitado en concepto de pago de deudas. Esto después de que en noviembre pasado algunos bancos, algunas cuentas también hayan migrado de bancas privadas al Banco Nacional de Fomento. Estamos en este sentido con el señor Hermes López, él es encargado, gerente del Departamento de Medios de Pagos, para que nos explique primeramente. Hablábamos ayer de una denuncia concreta, señor Hermes, de lo que serían los avances en sí. ¿Podemos explicar un poco de qué se trata estos avances del salario, en qué consisten? Sí, buen día. Antes que nada, que se acerquen acá al banco es muy provechoso para nosotros para dar a entender a nuestros clientes la posición del banco en cuanto al tema de los productos que tenemos disponibles para todos ellos, ¿verdad? El avance es un anticipo salarial que se determina mes a mes en cuanto al nivel de salarios que tiene el cliente, en este caso el funcionario público, y se hace un porcentaje de los créditos que se reciben, ¿verdad? No se incorporan en esta metodología los beneficios, por la cual solamente se hace sobre el nivel salarial, que es hasta el 40% de su salario. O sea que nosotros queremos hacer un avance de nuestro salario antes de que llegue fin de mes, por ejemplo. Podemos hacerlo solo hasta el 40% del total del salario que nosotros adquirimos. Sí, como salario. A partir de que ustedes perciban su salario con el banco, a partir de ahí está activo el producto. Una de las denuncias concretas de las cuales hablábamos ya desde el día de ayer, hablaba de que, bueno, una persona adquiría un avance de prácticamente equivalente a lo mismo de su salario. ¿Por qué pasa esto siendo que solamente tiene que ser del 40% del total del salario que estamos teniendo nosotros? Y esos casos deberíamos de verlo puntualmente para ver si hubo un error nuestro o a ver si es que qué pasó con ese caso determinado. Pero básicamente el recupero del crédito son por periodos cortos y lo que se hacen son descuentos como un avance, como un anticipo salarial. Hubo una variación muy importante, nos decían, porque hablaban de que primero podían retirar un avance, como ya le decíamos, equivalente prácticamente igual a su salario, mientras que en este mes se encontraron con la sorpresa del descuento del 100% de su saldo, de lo que sería su salario en sí, y con un avance que solo podían retirar un mínimo de prácticamente 1 millón de guaraníes. Bueno, básicamente acá tenemos dos figuras. La primera, que el grupo que emigró ahora en noviembre, este mismo grupo ya tenía disponible el avance. En este periodo de tiempo, creo que a eso se están refiriendo, la semana pasada aproximadamente cerramos un convenio con Itaú, que es uno de los bancos que le hicimos, nos dio una cesión de derechos, lo cual trajimos un grupo de deudas al banco, con lo cual con las mismas condiciones pactadas inicialmente con Itaú. Lo que hacemos es caso por caso, conversamos con cada cliente y lo que hacemos es pactar reestructurándole la deuda o refinanciándoles conforme capacidad de pago que tenga el cliente. Y eso lo estamos haciendo como una política, como para tratar de que el cliente o el funcionario público pueda recibir su salario mes a mes sin que esto
entorpezca su actividad diaria como ciudadano, ¿verdad? Claro, en este caso, por ejemplo, entonces, ustedes, o podríamos hablar de que la razón por la cual desde este mes recién la gente que migró de banco al BNF encontró ese descuento, es porque hace poco ustedes adquirieron la totalidad de las carteras con las deudas incluidas. Sí, hay una porción que habíamos traído como cesión de derechos, los cuales, te reitero, es con las mismas condiciones pactadas inicialmente con la entidad, en este caso con Itaú. Lo que hacemos es mantener esa figura, pero por eso, caso por caso, lo hacemos y volvemos a negociar con el cliente conforme a capacidad de pago que tengan para darle o reestructurarle la deuda para que ellos puedan honrar la deuda. La deuda tal cual, la deuda que yo tenía con un banco privado, por ejemplo, tal cual pasa con los mismos, los mismos intereses, los mismos montos, todo así tal cual al BNF. Así mismo, y esa es la particularidad, lo cual hace el banco, que sale con una tasa hasta el 18% a un plazo hasta 72 meses, hace que estas cuotas que se pactaron inicialmente tengamos un alivio financiero que le estamos ofreciendo a los clientes para poder negociar caso por caso con ellos. Y lo que yo les insisto, que se acerquen acá a Casa Matriz o también a cualquier sucursal del banco para poder utilizar este servicio que estamos disponibilizando para ellos. Ahora, en cuanto a estos descuentos, porque son varios los casos que ya nos llegaban, no solamente la denuncia puntual que teníamos desde el día de ayer, de descuentos del 100% ya de su salario. ¿A qué se debe eso? Teniendo en cuenta que hace cuestión de años nada más, estamos hablando de que el BNF se comprometió a reestructurar las deudas y que éstas alcancen, o mejor dicho, que le quede por lo menos cierto porcentaje a la persona dentro de lo que es su salario. Por eso, son dos situaciones distintas y te reitero, en este caso en particular, no podemos cambiar las condiciones de las compras de deudas. En ese grupo vinieron gente con un solo pago, que son los anticipos que tienen las otras entidades, y eso es exigible al vencimiento. Entonces, vinieron con la misma modalidad de compromiso contraído. Y lo que hacemos nosotros es, como reitero, es caso por caso hacer y negociar con el cliente e inclusive le damos una mejor tasa para que tengan un alivio financiero. O sea que a aquellas personas que ya se les descontó el 100% de su salario en este mes, ¿qué opción les podemos dar teniendo en cuenta que prácticamente se quedaron en cero guaraní? Yo les sugiero que se acerquen al banco para poder negociar eso y tenemos las opciones, las alternativas disponibles para ello. ¿Podemos mencionar alguna de esas? No, y es la refinanciación, es disponibilizarle algún tipo de recurso, algún tipo de crédito o de otra manera como para que no se quede sin salario, o sea que sin disponibilidad. En algunas ocasiones, con respecto a esta variación de los avances, que también confundió mucho a los nuevos usuarios del BNF, se habló de un error informático, de un error en lo que son las cuentas en sí, que no se cumplía ese 40% del avance. No, básicamente no. Por eso te digo, lo que deberíamos ver casos puntuales para tratar de determinar si hubo un error o no, pero los casos pueden ser determinados y tomar la acción que corresponda. Las personas a quienes se les descontó el 100% de su salario, que tuvieron esta variación, ¿fueron informados de alguna forma con anterioridad que eso les iba a ocurrir a fin de mes? No, y básicamente aquella gente que ya se catastró, que tenemos medios en los cuales ellos disponibilizan algún número telefónico, sí tuvimos que hacerlo a través del call center. Por eso le digo, son casos puntuales y que me gustaría tomar nota si tenés algún dato en particular, sí, para que nosotros podamos tomar la acción que corresponda en ese caso. Excelente. En este caso, entonces, todas aquellas personas que ven que en su salario o en su extracto se encontraron con que se le descontó el 100%, ¿lo más conveniente es llegar aquí a la banca matriz o en dónde? Sí, básicamente nosotros estamos acá en Casa Matriz, en Chile y Aedo, es nuestra oficina principal, pero en cualquier sucursal o oficina del banco que le quede más cercano. Esa es la solución de manera inmediata que pueden ver, llegar y ver alguna solución de... Así mismo, esa es la opción que tenemos y la más rápida y práctica, que se acerquen al banco para tratar de negociar qué podemos hacer con ellos. Ahora, otra consulta también, señor Hermes López. Hablábamos de que mucha gente ahora ya nos dice, tengo miedo de sacar ese porcentaje de avance que este mes me dieron. Tengo miedo de sacar porque es mi única opción, ya que el 100% de mi salario se me descontó.
No, y la opción del avance es un anticipo salarial que es exigible en la fecha de cobro. Esa es la modalidad de este producto en particular. Después tenemos otras opciones que son las tarjetas de crédito o los préstamos personales que tienen otra modalidad, que tienen cuotas fijas, plazos fijos. Entonces, esas son las opciones. Esta es una opción financiera que tiene el cliente con esa particularidad o con esa peculiaridad de cobro. Ahora, esta adquisición de las deudas por parte de las bancas privadas, ¿hace cuánto que se dio? Por eso es que ahora recién se da este descuento por deuda. No, y por eso, como yo te expliqué hace rato, hace 15 días aproximadamente se incorporó esta cartera como concesión, como cesión de derechos, como te expliqué, y viene con las mismas condiciones pactadas con ese banco en particular. ¿No se puede entonces todavía hacer ese porcentaje de dejarle por lo menos alguito de plata a la gente en su saldo y no descontarle todo de una? Justamente por ese motivo nosotros sacamos un producto financiero que es que le permitiría a ellos para paliar, y necesitamos que ellos nos autoricen a hacer ese tipo de procesos, pero es caso por caso. Muchísimas gracias, señor Hermes López. No sé si tienen también alguna consulta, Mercedes, Alexis, con respecto a este tema. Desde este mes, entonces, la gente se vio prácticamente en algunos casos muy sorprendida por el descuento, pero todo tiene que ver con las deudas que ya tenían con los bancos privados anteriores, todas estas deudas que fueron cedidas al Banco Nacional de Fomento desde hace 15 días recién, a pesar de que ellos ya venían cobrando desde noviembre, desde diciembre más o menos, mediante el Banco Nacional de Fomento. Creo que fue bastante didáctica esta charla, muy representativa, explicativa por sobre todo, y supongo que ya prácticamente todas las dudas quedaron evacuadas, Fernanda. Así mismo. Ahora la recomendación es que la gente que tenga problemas puntuales y para poder resolver, como ya decía también el gerente de medios de pagos, se acerque a la banca de personas ubicado en Chile y Aedo, o en Aedo y Chile, mejor dicho, en la esquina mismo. Sí. Allí llegan con sus casos, llegan también, es necesario reiterar, con sus extractos en donde muestran también los movimientos que estuvieron teniendo en sus tarjetas de débito y que se pueda haber alguna manera de resolver, porque estamos hablando de casos que se dan en este fin de mes, inicio de un nuevo mes, en donde la gente también tiene que ver cómo va a saldar otras deudas, cómo va a mantenerse durante todo el mes de mayo, por ejemplo, Alexis. Claro, y por sobre todo si es que va a alcanzar para la sábado de mañana, el Día del Obrero, ¿verdad? Hay mucha preocupación con respecto a ese tema. Pareciera ser un detalle menor, sin embargo, hay gente que está preocupada por eso y más que nada porque es un día muy especial, el que se considera trabajador y quiere festejar el Día del Trabajador. Gracias, Fernanda. Gracias.